Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en esta emisión, en una emisión más, y me refiero gracias a los espectadores, a los internautas, televidentes, radioescuchas, no sé, ahora los medios de comunicación están tan mezclados que hay que ser muy respetuoso y saludar a todo el público. Pero a quien quiero pues empezar a saludar y agradecer es a mi amigo, al maestro Edwin Tijerina. Edwin, ¿cómo estás? Bien, bien, Jesús, muchas gracias. De verdad, muy, muy honrado y agradecido de que me inviten a formar parte de este proyecto, de esta emisión. Y un saludo a todos los amigos de la universidad, que fue mi alma mater en mis tiempos de preparatoria. De hecho, también con tu comentario nos permite entrar en una cuestión no solemne, pero sí agradecer a toda la máxima casa de estudios por esta Uh -huh. apertura, por este diálogo que tenemos con pues las personas que están moviendo el cine nacional y a final de cuentas el cine en general. Agradecemos al ingeniero, al rector, agradecemos desde luego al doctor Garza también, el secretario de Extensión y Cultura, y a Uh todo el -huh. equipo de comunicación de nuestra máxima casa de estudios, haciendo un Zoom, como coloquialmente decimos en el audiovisual, Uh -huh. a nuestra Secretaría de Extensión y Cultura y nuestro Colegio Civil. Edwin, pues tenemos mucho que platicar. Me encantaría empezar a preguntarte cosas desde tu nombre, desde tu Uh -huh. familia, desde la pandemia. Pues empecemos con esa confianza de que este documento va a Uh ser a -huh. futuro una herramienta para los estudiantes de nuestra universidad que están interesados en el mundo del cine. El bagaje y tu currícula es muy grande en el tema de la comunicación, desde Raúl Velasco, desde tus prácticas, desde tu docencia como en la UR en comunicación, Uh pero quiero -huh. empezar con algo, si me permites, muy personal, Edwin. Uh -huh. ¿Eres, alguna vez vi Edwin primero, Edwin segundo, Edwin tercero? ¿A qué obedece? ¿A qué obedece? Bueno, es que somos, hasta el momento hemos sido cuatro. Mi padre fue el primer Eddie de la familia, luego estuve yo, mi hijo mayor y ahora mi nieto, que es ya el cuarto de la serie. Por eso, para precisamente entre la misma familia, cuando hablamos de un Eddie o de otro, pues es también un recurso para diferenciar a cuál de todos nos estamos refiriendo, ¿no? Eso lo comento porque seguramente en muchas historias también hay uno, dos, tres, primero, segundo, tercero. Me parece muy bonito y lo quería mencionar como algo personal que rompiera el hielo, pero no batallamos, Edwin, para platicar. Estudiaste comunicación y siempre te llamó la atención el tema de contar historias, o cómo fue tu proceso en el mundo del guión. Sí, bueno, en realidad mi interés por contar historias viene prácticamente desde la infancia. Fue algo que tiene que ver con dinámicas familiares que mi abuelo organizaba con mis hermanos y mis primos para armar competencias de ver quién contaba la historia más interesante y lograba cautivar al resto de los ahí presentes. Incluso luego había premios y todo. Digo, era un asunto como de juego, pero que me empezó a acercar mucho a lo rico, a lo gratificante que en lo personal me resultaba armar historias, crear personajes y con ellos buscar la manera de captar la atención y de mantenerla incluso para lograr un satisfactor. Primero, saber que me estaban poniendo atención y que estaban interesados en lo que les estaba compartiendo. Y segundo, pues también el reconocimiento del abuelo con el premio, ¿no? Independientemente de que se ganara o no, creo que eso era un detonador, un detonante de convivencia familiar que a la par pues me fue acercando a lo que ahora es mi profesión, armar historias, contarlas y buscar a través de ellas pues conectar con los receptores, ¿no? El público en general. Qué increíble cómo eso que dicen los que saben de la pedagogía, infancias, ¿no? Que en el transcurso de nuestra vida completa, así Uh seamos -huh. personas de la tercera edad o el mote que le pongan, toda la vida somos infancia, Edwin. Sí, 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 todo el tiempo y nunca dejas de aprender, nunca, tengas la edad que tengas. Yo creo que nuestra vida termina al momento en que nos creemos que ya sabemos todo, que no hay nada más que aprender y que hasta ahí llegó la posibilidad de absorber de nuestro entorno y de quienes nos rodean, ¿no? Ahí es donde nosotros mismos nos atoramos y nos tiramos a la obsolescencia.
Creo que más bien es cosa de estar abiertos y a la expectativa de qué nos puede llegar incluso de las partes y de las personas más inesperadas, ¿no? De todo Claro. se puede aprender y es un tema de estar abiertos a ello. Buenísimo. Y entrando en la búsqueda de cuestiones académicas, de tu biografía, de tu currículum, me Ujú, gustaría pues que comentaras ese paso como estudiante que tuviste en la Universidad Regiomontana. ujú, Veo incluso también un estudio en una escuela de España. Entonces, ujú, ¿cómo fue el inicio ya del EDUI, pues más enfocado en el mundo adulto, ¿no? De que voy a dedicarme a esto y ujú. por qué, y por qué nace esta entrada. Bueno, ya traía, como comentaba anteriormente, el interés Sí. por la creación de historias y el compartir a través de la narrativa todo lo que pasaba en mi cabeza a la hora de armarlas, ¿no? Pero fue hasta ya en secundaria y luego de haber tenido una experiencia como dramaturgo incipiente, a mis 11 años, que me montaron una pieza teatral breve en el Teatro Nova de Monterrey, bajo la dirección del maestro Refugio Luis Barragán, en un espectáculo que entonces se llamó Juegos Escénicos Infantiles. La primera vez que se montó un texto mío fue en esa ocasión, hacia finales de los 70, principios de los 90, perdón, principios de los 80, y pues resultó una experiencia realmente gratificante y que me activó todavía más este gusto, este interés, porque el ver cómo los compañeros, los niños actores estaban recreando lo que yo había escrito y estaban dialogando entre ellos ya en la recreación de una situación bajo las palabras que yo había escrito, pues me llenaba de orgullo y de gusto. Y luego ver a la gente aplaudiendo y demás, me llevó a ese momento eureka de aquí es donde quiero estar, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Y empecé ya a investigar cuando tienes en secundaria y preparatoria estas materias de orientación educativa, orientación profesional y demás. Y me fui acercando a lo que luego fue mi carrera. La licenciatura en comunicación era en ese momento lo que más se acercaba a lo que quería hacer, y haciendo análisis de las distintas opciones en las universidades, encontré que un programa de estudios en particular fue el que más me llamó la atención, y no aquí porque luego se habla de que si tal o cual universidad es mejor o peor en tales áreas. Yo creo que no hay ni mejor ni peor universidad, sino hay carreras que se te ofrecen más o menos acordes a tu perfil y a tus intereses, porque cada institución tiene un enfoque distinto a la carrera. Hay una institución que se va más hacia lo práctico, alguna que se va más hacia la investigación de la comunicación, otros más hacia la producción de la comunicación y de contenidos mediáticos en general, otros más a una combinación de teoría y práctica. Entonces cada una, ¿sí? Y Claro. de hecho, y no es por estar en un programa de la Universidad de Nuevo León, justamente mis dos cartas fuertes a la hora de tomar la decisión eran la Universidad de Nuevo León y la Universidad Regiomontana, solo que en ese entonces a mí me resultaba muy difícil llegar hasta donde se encontraba la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la universidad. Las distancias eran para mí muy largas y bueno, tuve que tomar una decisión, ¿no? La verdad es que quedé muy contento con mi paso por la Universidad Regiomontana, y por algo pasan las cosas, porque tocó que justamente al estar la institución a 2 cuadras de lo que era Canal 3 de Monterrey, luego Canal 2 y ahora Televisa Monterrey, pude ir a tocar puertas y buscar la oportunidad de practicar, aún desde que estaba entrando a la carrera, que se supone que no se podía hacer una práctica de algo que apenas estabas empezando, pero se me abrieron las puertas de las oficinas de Héctor Martínez Cavazos para, mientras estudiaba mi carrera en el día,
también trabajaba en la producción de sus programas, Club Infantil, Esta Mañana, Matiné, Torneo del Saber, que también era un tour que se organizaba en distintas escuelas. Entonces tuve la oportunidad de combinar la teoría y el ideal del campo de trabajo de la comunicación que uno suele ver en el aula con el campo real de trabajo que se vivía en el día a día en las producciones de la televisora local. Entonces, creo que ahí corrí con una gran fortuna, con una gran suerte que desgraciadamente no todo el mundo tiene, de poder ir alternando la teoría con la práctica y la práctica con la teoría, lo uno complementando a lo otro. Entonces, eso fue buenísimo. Qué interesante porque, digo, a manera de biografía, queremos preguntarle a nuestros invitados a Butaca Entrevista, porque los chicos de las universidades y de las facultades, en la máxima casa de estudios y en demás escuelas que nos ven, amigos de la UDEM, del TEC, obviamente la UNL, que tienen la intención de estudiar o seguir en el tema del audiovisual, ven esto como un proceso y una experiencia. Te subiste a los 11 años a un tren de la creatividad y de las historias, te embelezaste y no te has bajado de ese tren. Pasaste por la UR, tocaste base en estudios, según mis datos de investigación aquí en Internet, en la Universidad de Barcelona también en España, seguramente en la profesionalización de lo que ibas aprendiendo. Y creo que ese ejemplo que pones, Edwin, que si bien dices que a lo mejor no todos tienen la oportunidad, bueno, también llegan las oportunidades cuando se toca la puerta. Claro, seguramente lo que tú me cuentas yo lo transformo a Edwin, más joven, tocando la puerta en Televisa, para que le dejaran practicar y al mismo tiempo aprender. Muchas veces pro bono, cuando estamos en esa edad. Entonces, creo que eso también sirve como ejemplo para los chicos que nos ven, combinar incluso, Edwin, el curso formal o el conocimiento que aprendes en una aula con talleres, con prácticas, con ejercicios. Estuviste también en España. Sí, bueno, el asunto de la estancia en España fue un verano en el 2003, si mal no recuerdo. Aquí fue una situación curiosa porque inicialmente yo no iba a tomar el curso, yo iba como encargado de un grupo, iba con un encargado de un grupo de mis alumnos en la Universidad Regiomontana y lo llevaba a Barcelona. Y ya estando ahí, pues me integré ya también como alumno y finalmente todos terminamos el diplomado en producción audiovisual de la universidad. Entonces fue muy rico porque al mismo tiempo estaba entre siendo mediador de los maestros con mis alumnos por aquello de los tecnicismos que allá le llaman de una manera y acá de otra. Cuando pretendes transformar al castellano las referencias técnicas, de pronto hay por ahí diferencias muy marcadas. Por eso se pide en ocasiones que te apegues a llamarles en inglés a los encuadres o a los movimientos, a los desplazamientos, para que sea una única referencia, ¿no? Pero bueno, claro, entre eso y el estar también participando activamente como parte del grupo en el proceso creativo y en el seguimiento de los proyectos para lograr los créditos necesarios para obtener ese certificado, ese diploma, pues ahí nos quedamos también como parte de los que estaban aprendiendo, ¿no? Y sí, fue un taller, un curso sumamente enriquecedor, pero que me sirvió también para establecer vínculos, lazos comunicativos con los maestros de allá, con los que luego ya tuve intercambios ya más en forma para el aprovechamiento y el crecimiento personal profesional. Oye, Edwin, y bueno, eso mientras lo combinabas, según tu currícula, como docente en la Universidad Regiomontana, pero ya, digo, los que te ubicamos en algún momento cinematográfico, obviamente está el paso por la nominación a la película de Cantinflas como película extranjera en los Óscares, los premios que se han cosechado, has estado como jurado en festivales de cine. Pero antes de todo eso, Edwin, quiero que comentemos un poco cómo un guionista puede entrar a trabajar en proyectos grandísimos, históricos en México, como lo fue Siempre en Domingo, por ejemplo, como han sido programas como Señorita México, ¿no? ¿Cómo entra un guionista y qué es lo que hace ahí, Edwin?
Ok, bueno, en el caso de mi incursión dentro del equipo de Siempre en Domingo, nos tendríamos que remontar hasta 1987. Estamos hablando de hace ya 33 años. ¿Sí? En 1987 yo acababa de cumplir 21 años y luego de terminar mi carrera como licenciado en comunicación social, presentando una tesis sobre la influencia de las telenovelas en la conducta de las amas de casa en Monterrey, mandé una copia de un volumen de mi tesis al Departamento de Supervisión Literaria de Televisa San Ángel, que en ese entonces era la única entidad productora de telenovelas y que al momento había sido una pieza importante en el desarrollo de mi investigación, porque los títulos que estaba revisando eran justamente los que se habían estado transmitiendo durante el año previo al inicio de mi investigación. Incluso algunos de ellos todavía estaban al aire, no habían concluido sus transmisiones y por tanto resultaba sumamente difícil que me compartieran la sinopsis, detalles de producción y demás, porque cómo sabían ellos si se les iba o no a dar un uso serio, adecuado y confidencial a esos datos, ¿no? Entonces, para eso, pues tuve que enviar cuanta información fue necesaria y posible en ese momento para, pues, que ellos tuvieran esa seguridad. Carta del rector, carta de mi asesor de tesis, mis calificaciones, copia de Cardex, carta compromiso, todo esto. Cuando finalmente, pues, accedieron, me abrieron las puertas a esta información que sin la cual no habría terminado mi proyecto y pues bueno, fue una manera de agradecer, de reciprocar y de cerrar ese ciclo mostrándoles en qué se había utilizado aquello que ellos me facilitaron, ¿no? Entonces coincidió que esta información fue circulando y tocó que en ese entonces don Raúl estaba buscando un asistente para el departamento de la coordinación de información porque quien estaba a cargo había salido y había quedado una sola persona pues en ese espacio, ¿no? Entonces le comenta, mira, nos mandaron esta tesis, tú que estás buscando a un escritor, a un investigador, este muchacho acaba de escribir esto, lo estamos revisando y mira, nos gusta, total que le hablaron bien de mí y demás, y también había tenido comunicación con Luis García Leal, que en ese entonces era director de Estrellas de los 80, todo se fue acomodando, se fue cruzando para que el señor Velasco decidiera, pues, pedirle a su secretaria que le llamara a ese muchachito de Monterrey y lo citara a ver si podía darse una vuelta a sus oficinas para platicar. Efectivamente, un viernes por la tarde me llaman a la televisora local, me invitan a ir a Ciudad de México para una cita el lunes, o sea, 2 días después, para hablar con él, y así fue. Me fui a Ciudad de México, platiqué con él, quedamos que me integraría al equipo, ambos felices con la idea, y tuve una semana para regresar a Monterrey, cerrar mis compromisos acá y pues salir por primera vez en mi vida de la casa paterna. Fue mi paso a la independencia ya en general de la familia, ¿no? Yo quiero Y así pensar, fue Edu, como se dio. yo quiero pensar que todo eso en la mente de un escritor, de un guionista, el haber vivido en esos años de la televisión de oro, de la televisión comercial, del spot, Vista de la Luz, de los Señorita México y de todos estos programas que recordamos con mucho cariño, te ayudó mucho seguramente al Muchísimo. bagaje. Muchísimo. Pero, Y es que finalmente, fíjate, era el equipo de producción que más, fuera de las producciones de telenovelas, que eran la otra beta fuerte de la empresa,
Siempre en Domingo y todos los especiales que dependían de este equipo eran los que más rating y entradas le representaban a la empresa. Y es que estamos hablando no solamente del programa dominical semanal, sino a muchos programas hermanos que se generaban al seno de ese equipo. Estrellas de los 80, Video Éxitos, Festival Otis, Señorita México, que luego fue Nuestra Belleza, Valores Juveniles, Fantasía Musical, que era un festival infantil, se cubría anualmente el Festival Yamaha en Japón, las entregas de trofeos TV y novelas, nosotros comenzamos el Festival Acapulco, entonces todo eso lo hacía un solo equipo, y era un equipo muy reducido, yo creo que no pasábamos de 25 personas. Sí, claro. Claro, ya cuando nos movíamos a producir, ya cuando se integraba el staff técnico, ya todo el apoyo y toda la infraestructura de la empresa, pues sí, éramos cientos, pero los que movíamos la producción en sí éramos muy pocos. De hecho, en mi departamento, que escribíamos los textos para todas esas producciones, pues siempre fuimos 2 personas. Primero era mi jefa y yo como asistente, y luego cuando ella salió, yo como titular y una asistente, pero nunca fuimos más de 2. Edwin, Entonces, eso, fíjate, eso me permite a los chicos que están viendo este proyecto que es como ir sacándole punta a un lápiz, porque esto que hacías, la búsqueda de información, el ir armando pequeñas peliculitas que veíamos transformadas en programas de televisión, te llevaron, aprovechando la confianza para saltarle al tiempo de los 80, 70, moviéndonos, todo ese bagaje, toda esa punta que le sacabas al lápiz, te llevó a hacer una investigación muy exhaustiva de la vida de uno de los personajes más importantes de América Latina y del mundo, que fue Cantinflas. Me imagino, sí, ¿no? De hecho, sí, bueno, esto vino ya después. Yo regreso a Monterrey a finales de los 90 para integrarme al cuerpo docente de la Universidad Regiomontana, a la vez que pues seguía haciendo investigación, dando asesorías sobre guionismo, escribiendo mis propios guiones en especulativo para cortometrajes, largometrajes, piezas teatrales, en fin, la actividad de la creación de ficción nunca quedó de lado, siempre estuvo ahí a la par, mientras desarrollaba para estos programas investigación, podríamos decir que documental, porque bueno, para nuestros programas eran musicales, eran de variedad, pero hacíamos mucha investigación, por no irnos más lejos, más allá, podría mencionar Siempre en Domingo, que cada vez que salíamos a algún estado de nuestro país, o a cualquier país del continente, Europa, Asia, pues era investigar sobre sus costumbres, su historia, gastronomía, lo nuevo que tenían, anécdotas y internet. Sin internet. No, era investigación realmente artesanal, de campo. Artesanal, bibliografías, buscar audios, mandaban videos, vaya a estar solicitando apoyos, entrevistas para recabar información, y luego con eso redactar los reportajes y los especiales que se producían. Entonces sí era una labor bastante exigente, exhaustiva, muy desgastante en lo físico, pero satisfactoria en muchos otros sentidos, ¿no? Entonces, eso es lo que fue tu escuelita para poder escribir ya otras investigaciones. Una gran escuela de investigación, de escritura y de producción audiovisual. En este caso era televisión, pero finalmente con un lenguaje muy parecido al que usamos en el cine, ¿no? Claro. Y sí, esto fue lo que me llevó luego cuando Vidal Cantú y Adolfo Franco de Kenio Films, que me tuvieron la confianza de acercarme e integrarme al equipo para que colaborara en el desarrollo de guión de la película, pues bueno, finalmente se concretó, y es algo que siempre se los voy a agradecer a ellos, y luego también a Sebastián Del Amo, y por supuesto a todo el equipo que formó parte de esta experiencia que nos cruzó y nos concentró en una entrega de pasión, de interés y de amor a lo que hacemos, a tal grado de que a 6 años de haberse estrenado la película, la gente la sigue comentando. Me encuentro a personas que recuerdan escenas incluso específicas,
cómo les emocionó, les conmovió o les llamó la atención por datos que no conocían. Entonces, esto es algo que resulta gratificante. Y aquí, si me permite, nada más quisiera puntualizar, la película no llegó a estar nominada para el Oscar, pero sí representó a México en la contienda por el Oscar. O sea, cada país año con año, las academias de artes y ciencias cinematográficas de cada país, en el nuestro, la AMAC, selecciona la película que va a representar a ese país en cuestión, ¿no? Entonces, en ese año, la nuestra fue la que representó a México por el Oscar. De 83 películas que estaban en la contienda, pues se fue reduciendo. Creo, no estoy muy seguro, pero tengo entendido que llegamos a estar entre las últimas 12 o 15, pero luego ya en la nominación final ya no nos tocó, pero pues es una satisfacción enorme haber estado representando a nuestro país y que gracias a eso el guión que escribimos para la película pues está en la biblioteca de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Entonces eso también pues da mucho gusto, ¿no? Sí, no, gracias. Muchas gracias por el apunte, tienes toda la razón. Es de las películas que en México la Academia sugirió para que compitiera, en este caso, por el tema de los Óscares como mejor película extranjera. Y de hecho, yo también tengo una anécdota muy personal que lo comento ahora porque está totalmente dentro de la charla. Fíjate que dentro de este gusto que nos permite también, Edwin, el séptimo arte y sobre todo sus personajes, sus actores, ¿no? Del panorama que tenemos como cómicos, Cantinflas, hasta antes de ver la película, no era de mis favoritos, por temas personales, porque siempre te gusta más uno que el otro, ¿no? Y yo se lo comenté a Franco, uno de los productores, al director no, y ahora te lo comento a ti en entrevista, que la fui a ver con esa intención de, obviamente, disfrutar la película y ver qué me ofrecía. Entonces, después de que la vi en una función en Cineteca, le dije a Franco, ¿sabes qué? A mí no me caía bien Cantinflas. Y la vi y me entretuvo mucho. Y no sé si estabas tú presente, todavía no me presentaban contigo, pero me dijo, como echándote la culpa, es que ese es un trabajo del guionista, porque armó la historia. Yo, tiene razón, o sea, qué bonito de pronto que la ficción o las películas que no son propiamente documentales sean armadas de esa manera, Edwin, porque es un honor que uno de los cómicos más importantes de América Latina, del mundo, como Cantinflas, tuviera su película, ¿no? Y bien hecha. Entonces... Claro. Perdón, esa era la intención, rendirle un homenaje a ambos, a don Mario Moreno y a su personaje, a su alter ego, a Cantinflas. Claro. Sí, efectivamente era algo que se tenía que hacer, que merecía que se le hiciera, y yo creo que por eso el compromiso que todos asumimos, productores, director, actores, en mi papel como guionista, todos nosotros, este compromiso de efectivamente hacerle justicia, ponerlo a ojos de todos los que querían conocer qué había detrás del personaje, pero también con mucho respeto para el público, para sus seguidores e incluso para sus detractores también. Yo creo que aquí teníamos una doble responsabilidad con el público en general, porque por un lado estaban, y esto lo he comentado en varias ocasiones, aquellos que conocen muy bien la trayectoria de don Mario y de su personaje, y estarían al pendiente de ver cómo se abordaría esta parte de su vida, que no tratamos toda su vida, pero sí un punto clave que fue cuando comenzó su carrera, cuando encuentra este punto de inflexión entre su búsqueda y el hallazgo, y un momento también importantísimo que fue cuando recibió el Globo de Oro por la Vuelta al Mundo en 80 días. Entonces, esta etapa era de... ¿cómo decirlo? La excusa es ideal para compartir este devenir profesional, este devenir artístico, creativo, y dar guiños a lo que era su vida personal, ¿no? Entonces, perdón. ¿Sí? No, sí, dime. Sí, los que lo conocían pues estarían al pendiente de cómo se iba a respetar todo aquello, y los que no lo conocían
pues estaban también confiados en que habíamos hecho nuestra tarea, en que habíamos respetado la línea de información y que tal vez incluso hasta podrían tomarla como parte de su bagaje de cultura general, ¿sí? Y Claro. hasta compartirla con los demás. Entonces sí fue algo que en 1 hora y 40 pues requirió efectivamente de mucha investigación, de mucho trabajo de mesa, de varios tratamientos de guión que se entregaban a los productores, los revisaban, hacían sus sugerencias. Digo, era un trabajo que se tenía que hilvanar, que armar, así, precisamente en conjunto y en trabajo colaborativo para que lograran la solidez que se esperaba. Claro. Edwin, volviendo a estos saltos de tiempo, yéndonos a algo un poquito más moderno o contemporáneo, incluso que toca también mi vida profesional, porque tomé un taller contigo, incluso en los intercambios que tenemos por correo electrónico, Edwin y yo, para temas profesionales, viene su firma de guionista, de radio, su currícula viene en temas también de la dramaturgia. Entonces, en este año que estamos en 2020 con plena pandemia, donde pareciera que es muy cómodo escribir desde casa, a veces sí, pero la inspiración de pronto llega, no sabemos de qué manera. Entonces, quiero preguntarte, Edwin, también como un académico que eres, como crítico de cine, que escribes y vemos lo que tú pones en redes sociales, en tu Facebook personal, ¿cómo compaginas en este año, me olvidé mencionar, en el que estamos cerca de festejar 100 años de la radio en América Latina y en México? ¿Ok? Todo el tema de Constantino de Tárnava, temas históricos y demás, Nuevo León y Monterrey ha sido parte importante en la radio. Entonces, ¿cómo tú, en una plática entre personas de cine, puedes compaginar esta tan puntual forma en la que tú trabajas para establecer un guión de radio, un guión de teatro, un guión de cine? Obviamente esto tiene que ver con cine, pero al final de cuentas es comunicación, Edwin. ¿Tú cómo ves? O sea, esta actualidad de la radio, esta actualidad del teatro y la actualidad del cine, ¿se están haciendo de forma tradicional? ¿Hay una mezcla interesante? Quiero tu punto de vista porque manejas muy bien estas tres áreas, ¿no? Gracias. Entonces, ¿cómo se parecen? ¿Cómo se entrelazan? Bueno, definitivamente el punto de mayor conexión entre todas estas ventanas de expresión y de comunicación es el principio de la narrativa, ¿sí? Okay. Ahora tan famoso storytelling, ¿no? Okay. La narrativa y todos esos principios desde la introducción, el desarrollo, clímax, desenlace que nos cuentan a todos en nuestras clases, ¿no? Vaya, finalmente todo mensaje requiere de una construcción apegada a esos principios, independientemente de si estás construyendo ficción o no. La simple exposición de un tema, una clase, una charla, siempre, si la analizas, vas a encontrar todos estos elementos ahí involucrados, ¿no? Entonces, yo creo que esencialmente el simple hecho de ser vehículos comunicativos y de representar esta opción de intercambio de mensaje entre quien lo comparte y entre quien lo recibe, ya tiene como punto conector el mensaje, ¿sí? Ahora, definitivamente las formas son muy distintas y los contextos en los que se comparte aquellos contenidos, pues también son muy distintos. Cada medio tiene una naturaleza distinta, por lo tanto, una exigencia diferente en la construcción del mensaje, en la forma que se le da al mensaje, y también muy distinto el público al que cada uno llega, porque no es la misma situación, no es el mismo contexto cuando estamos escuchando radio que cuando vamos y pagamos un boleto para ver una pieza teatral o nos sentamos en la sala de nuestra casa a ver televisión, que ya la exigencia es a dos sentidos y no solo a uno, igual el cine, en fin. Entonces, cada forma tiene sus propios lineamientos, sus propias convenciones y exigencias para la combinación del lenguaje. Ahora que todo se mueve en plataformas, ¿sí? Y más en el tiempo de pandemia que no podemos salir de casa, se han hecho estos híbridos interesantes de programas de radio que más bien están incluso documentados en video, ya con una visión más hacia lo que conocíamos como televisión que a la radio tradicional, películas de cine que se producen para televisión o para streaming y programas de televisión que se
se producen con un lenguaje cinematográfico, como las series. Entonces ya ahora hay estos cruces que más que perjudicar o que diluir, creo que han enriquecido mucho las opciones que uno como productor, como realizador o como creativo de los medios audiovisuales puedes tener a la mano para reforzar, para pulir o para embellecer o para hacer más atractivo aquello que estás armando. Entonces, creo que ha venido a beneficiar mucho porque nos ha obligado a ser más creativos para, al enfrentar la crisis, y esto es algo que siempre se ha dicho, toda crisis, si se enfrenta directamente, te puede llevar a un crecimiento y cuando esta pasa, terminas siendo mejor persona en todos los sentidos. Igual claro. con los contenidos audiovisuales y contenidos de intercambio entre creador y público en general. Edwin, y bueno, me permite una reflexión muy interesante ahora que mencionas todo esto, que me siento como en una clase que me encanta, porque mira, sin llegar a romantizar que lo que antes era mejor, porque eso definiría mucho la edad y el momento en el que de pronto no. Tú me acabas de dar el ejemplo de que estás totalmente adentro de lo nuevo y eso es fabuloso. Entonces, sin romantizar y quedándome con la palabra que mencionaste, que el storytelling es parte esencial, incluso el modelo básico de comunicación. Emisor, receptor, mensaje, clase 1 de comunicación. Menos es más. Entonces, qué padre que podamos entendernos en ese aspecto. Pero ahora quiero preguntarle al Edwin Tijerina intelectual, al crítico de cine, ¿cómo ve esta actualidad en el que también de pronto una plataforma tan agresiva, vista desde el lado de comentario desde el punto de vista económico, ¿no? Y avasallador que puede ser alguien como Netflix, habiendo competencia como Amazon, en caso de que sea competencia, HBO, Movie, Filmin Latino, tenemos una gran gama de ligas, aplicaciones, no para perder el tiempo, sino para cultivarnos y para disfrutar. Entonces, ¿tú cómo ves de pronto que la agenda también la va marcando y que todos estamos viendo lo mismo, Edwin? O sea, tengo amigos tan diversos de diferentes países hablando prácticamente de la misma serie, de Emily en París, de 1994, cuando la sacó Diego Osorno. Entonces, y al mismo tiempo, Edwin, tan efímeros. Platicamos de una serie todos, 40 minutos, 1 hora, 2 días, 1 semana, y después quiero tu punto de vista de esto. Bueno, yo creo que Netflix ha sido un fenómeno importantísimo que ha marcado la pauta precisamente para que salgan todas estas otras ventanas. Y así como ocurrió entre televisoras y antes había ocurrido entre estaciones de radio, está pasando con estas opciones de plataformas de streaming que pues cada vez tenemos más, el Movie, el Amazon, incluso YouTube, Facebook va a sacar, si no es que sacó ya también un apartado de producción original. Y bueno, Netflix lo que está haciendo, por desgracia, es que siento que en su afán de querer mantenerse y de reforzarse y de ir más allá que sus competidores, está ya llegando a distintos países para hacer sus producciones originales y en el afán de tener mucha producción, está produciendo ya cualquier cosa. Sí. Sí, está produciendo ya cualquier cosa. Yo he visto, no estoy viviendo en México, pero sigo mucho lo que se produce en México y he visto producciones originales mexicanas para Netflix, algunas muy buenas, muy acertadas, con una propuesta interesante y otras que dices, ¿cómo pudo ser que llegara aquí si Netflix era la opción precisamente para dejar de ver estas cosas? ¿Sí? Claro. Pero lo importante aquí, y sí es bueno señalarlo, es que, como me dices, tengo amigos en otros países que están viendo lo mismo. Bueno, ese es un fenómeno que habría que analizar, no tanto desde la plataforma, sino de la toma de decisiones que nosotros y nuestros amigos hacemos. Y de la globalización que decía Marshall McLuhan. Ajá. Exacto, o sea, ¿por qué estamos viendo eso? Sí, o sea, claro. ¿Por qué estamos viendo eso? ¿Por qué todos estamos viendo lo mismo? ¿A qué se debe? ¿Es por promoción? ¿Nos dejamos llevar? ¿O yo lo estoy viendo porque lo vio mi amigo y quiero tener tema para conversar con él?
cuáles son mis motivos como público para tomar esa decisión, porque finalmente no tengo un representante de Netflix detrás de mi sillón amenazándome para que vea tal o cual programa. Al final del día las decisiones las tomamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué nos mueve a tomar la misma decisión todos al mismo tiempo? ¿Sí? Respecto a los contenidos. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué hay en nuestro sentir o en nuestra visión de las cosas, de lo que está pasando aquí y ahora, para que nos encaminemos a intereses muy parecidos, muy similares, ¿no? Entonces, creo que más bien va por ahí. Sí, cada plataforma tiene su estrategia, pero lo que creo que resultaría muy, muy interesante es ver qué nos motiva a acercarnos a tal o cual plataforma primero y a tal o cual contenido después. ¿Sí? Y esa coincidencia. Y sí, estamos definitivamente, entre más crecen las opciones de comunicación, herramientas, quiero decir, las aplicaciones, plataformas, redes sociales y demás, más nos apegamos a este principio de la aldea global de Marshall McLuhan. Y también, si estamos retomando conceptos McLuhanianos, pues también el determinismo tecnológico está a la orden del día. Estamos determinados por la tecnología y está marcando significativamente el momento histórico en el que estamos pasando. Incluso este programa que está siendo transmitido hoy sábado en Butaca Entrevista, desde las redes de cultura UANL, se vuelve 2.0 porque la gente está diciendo, Edwí, esto, Jesús, gato, esto. O sea, estamos siendo interactivos, transmediáticos, desde un espacio académico que a lo mejor en otro tiempo era inconcebible que dos personas hablaran en camisa polo, no camisa de vestir, ni saco, ¿viste? En internet, uno en México, en su oficina, en su cuarto, en su estudio, y el otro, en este caso tú, en su estudio, en su casa, incluso en temas técnicos, Edwí, que tú, como lo comentamos y gracias a tu currículum lo pudimos ver, esa perfección que tenían y excelencia en Siempre en Domingo, en programas donde me imagino que era grabando y que nadie hable, porque la televisión no era el ícono. Ahora se escuchan los perritos y los gatos de fondo. No, y el asunto era cuando grabábamos, porque en muchas ocasiones el programa era en directo. Sí. Entonces la exigencia era mayor todavía. Recuerdo aquellos eliminatorias y finales del Festival OTI Nacional en el Teatro de la Ciudad de México. Oye, no podía fallar nada porque estaba saliendo en directo. En toda América Latina. En toda América Latina, o cuando y Estados Unidos, y Europa y norte de África. O sea, así nada más. Entonces, sí era un estrés, una responsabilidad, una tensión, pero que se disfrutaba. Terminaba la transmisión y uno quedaba molido de toda la presión que sentía. Te relajabas y no querías saber de nada por toda la noche, ¿sí? Pero yo creo que, mira, entrando en algo que también roza en lo personal, Edwí, que tuve la oportunidad de tomar un taller contigo gracias a los amigos de CEDIM. La verdad, yo siempre lo comento, ese profesionalismo que seguramente aprendiste sobre la marcha y con muchas presiones, permea mucho en tu forma de dar talleres, porque nos vamos al origen, estructura, todo, y me pareció fabuloso. Y siempre que pones tú que va a haber un taller, lo comparto porque le digo, Edwí es un gran maestro. Y bueno, estamos disfrutando de estas mieles, de este momento de presión de los 80s y 90s que tuviste. Edwí, el tiempo se está yendo como agua, nos queda poquito tiempo en Butaca, pero quiero preguntarte, ¿cómo vive un guionista en una pandemia? Ahora, en el Centro de Escritores, ciertamente, en un principio, muy cómodamente decíamos, bueno, tenemos tiempo para escribir, y empiezas un día, empiezas otro día. Ahorita, y seguramente otros colegas que están escribiendo, yo ya no puedo estar adentro escribiendo, necesito ir a la hemeroteca, necesito ir a un parque, que afortunadamente ya lo abrieron, la hemeroteca la están abriendo. En un principio, para mí fue cómodo escribir ideas, pero no sé a ti, con toda la experiencia, ¿cómo vive un guionista que vive de ser guionista en una cuarentena? Bueno, yo creo que depende mucho del perfil de cada quien. Hay compañeros que, como tú señalas, efectivamente no pueden estar siempre en el mismo lugar y de pronto necesitan estar en una cafetería o en una biblioteca o la hemeroteca, en un parque. En una cantina, algunos en una cantina. Sí. Cada quien tiene su espacio y algunos requerirán de iluminación especial o que sea de día o de noche
o un vinito, un café. Cada quien desarrollamos nuestras propias manías, ¿sí? Pero también estamos otros que, por ejemplo, yo mientras esté con mi computadora, me meto en lo que estoy haciendo y se me olvida dónde estoy, así es que donde esté, por mí está bien. Aquí en casa, pues ahora con la cuarentena, si salgo o no salgo, la verdad a mí, en cuanto a desarrollo de mis proyectos, lo que me ha afectado la cuarentena ha sido en mis salidas a impartir talleres presenciales, ¿sí? O dar conferencias presenciales, pero esto se ha sustituido con los talleres y las pláticas en línea, como lo que estamos haciendo ahora. Entonces, no siento que me haya afectado, incluso, y si hablamos de un efecto positivo, sí ha sido positivo en cuanto a que han surgido muchos proyectos. ¿Por qué lo digo? Porque pues todo mundo está esperando que pase la cuarentena para retomar las actividades de producción, ¿sí? Televisión, cine, teatro, y precisamente en esa espera, los productores están buscando contenidos. Cierto. Están buscando el material que van a tener que producir aceleradamente, ¿sí? A marchas rápidas, y por no decir que forzadas, para poder recuperar la actividad, el tiempo, la labor y la programación que necesitan cubrir, ¿no? Entonces, claro, pues se han juntado proyectos, lo cual es muy bueno. Entonces estoy muy agradecido con quienes se han estado acercando para ofrecerme proyectos, y justamente ahora estoy trabajando en una serie de 13 episodios. Cuéntanos, si se puede, ¿algún nombre? Sí, bueno, el título no lo puedo dar todavía, pero es una adaptación de este libro. Uy, qué interesante. Es un libro de 28 capítulos que es de Alfaguara, veo que es de Alfaguara. Es de, sí, mira, Alfaguara. Conocí la tapa. Sí, es un libro con una novela realmente entrañable, cautivadora, y creo que nos va a llevar a una presentación audiovisual bastante interesante. Es una historia de época, basada en hechos reales, es histórica, y tiene que ver con el sureste de nuestro país. Entonces, ¿es cara en punto de vista de producción? ¿Es cara? Mucho, sí, mucho. Entonces estoy muy contento y muy feliz con la confianza que han depositado en mí para este proceso de adaptación, porque regularmente cuando escribes una serie se arma un claustro de escritores, y entre varios van escribiendo o toda la temporada o se van turnando por capítulos o episodios según el formato, ¿no? En este caso la estoy desarrollando yo solo, entonces he tenido mucho trabajo en que entretenerme, ¿no? Y estoy con 2 películas con Sinoe Benavides, una llamada Frágil, que ya tiene el guión terminado, y otra, un guión que está en proceso y que de hecho acaba de recibir el apoyo del estímulo fiscal de CONARTE. Sí, esta historia, el síndrome de Wendy, será el título. La verdad me tiene también muy entusiasmado porque gira en torno a un personaje que desarrolla este síndrome. ¿Sí? Es decir, esta madre que es capaz de hacer todo por sus hijos. Por eso el síndrome se llama el síndrome de Wendy, que hace ahí pareja con el llamado síndrome de Peter Pan, ¿no? Por eso se llama Wendy, porque es esta mujer protectora que es capaz de todo y de arriesgar todo por los que dependen de ella, ¿no? Entonces es una historia muy interesante, que también me tiene muy entusiasmado. Estoy desarrollando una pieza teatral para Lupita Treviño, allá en Monterrey, y Juan García. Proyectos en Miami, también de teatro. Han salido cosas y pues bueno, tengo mucho en qué entretenerme actualmente. El lado bueno de la globalización, de la hiperconectividad. Exacto, y de las redes sociales, porque muchos de estos proyectos han llegado a mí gracias a las redes sociales.
Por eso yo soy un convencido y siempre digo, es bien común encontrarte que la gente culpa a las redes sociales de situaciones negativas, Claro. de pleitos y demás, pero yo creo que las redes sociales, igual que cualquier medio, por sí mismas no son ni buenas ni malas. Lo que les dota la etiqueta de bondad o de maldad es el uso que nosotros le damos. ¿Sí? Necesitamos surfear, Edwy, surfear en las redes sociales, pero teniendo en cuenta de que si nos caemos necesitamos saber nadar. Todo un tema. Exactamente. Es un tema tremendo. Entonces, pero es como la pistola. Puede ser buena o mala según para qué la uses. Una cosa es que la usen para agredirte y otra para defenderte. Y ahí cambia la óptica, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las redes. Entonces, gracias a las redes, se comenta un proyecto y de ese proyecto alguien lo ve y me llama, o se avisa que estoy en un taller y alguien se entera y me habla de otro lado. Vaya, es esta autopromoción que incluso uno se tiene que hacer cuando eres independiente, ¿no? Cuando eres freelance, eres tu propio promotor. Y qué bien, lo hacemos creo que bien. Y pues bueno, mira, con esta palabrita, bueno, esas dos palabras, redes sociales, me encantaría que nos dijeras las tuyas, aparecen en edición como en el súper o en el banner, y vamos diciendo hasta pronto y agradecer a la gente. ¿Y cómo te contactamos para que el diálogo siga? Con mucho gusto, a la orden. Estoy en Twitter, @EdwyTijerina, así seguido, y en Instagram, @EdwyTijerinaChapa, también de corridito. Muy bien. Tijerina Chapa y Edwy Tijerina en Twitter. Con mucho gusto, a la orden, y la verdad, sumamente agradecido, Jesús, por la invitación, al equipo técnico, a directivos, obviamente al señor rector, a todos ustedes en la Secretaría de Cultura y en este Departamento de Extensión, a todos los involucrados en esto y por supuesto a quienes nos han estado viendo y escuchando, mi total gratitud. Pues gracias a ti por ser parte de la tercera temporada de este proyecto de Butaca Entrevista, llamado Butaca Entrevista, de Cinema Fósforo, porque si bien el Cinema Fósforo está ahorita en receso, como muchas cosas por la pandemia, Butaca Entrevista sale para platicar con estas personas como Edwy, como todos los que hacen el gran engranaje, la maquinaria de nuestro cine nacional. Un fuerte abrazo, Edwy. Hasta igualmente, pronto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por todo. Butaca Entrevista.